Hola, soy Juan Eduardo Faúndez y estamos acá en el programa Capital Humano, un programa de la Universidad Arturo Prat en conjunto con la revista El Periodista. Y la idea de este programa es llevar la Universidad Arturo Prat a discutir y a conversar de distintos temas a lo largo y ancho de todo el país, de ciencia, tecnología, política y género. Y todos sabemos que el año pasado para la sociedad chilena fue un tema bullante en donde la discusión de igualdad de género se instaló en la agenda pública. Y en este sentido hoy queremos invitar, y nos acompaña, Antonia Santos, una especialista del tema, quien es la directora de la Dirección de Igualdad de Género y Diversidad de la Universidad Arturo Prat, miembro también del CRUCH encargado de esta temática, así que Antonia, quiero agradecerte tu presencia acá. Hola, gracias a ti por la invitación. No, gracias. Fíjate, Antonia, que, como bien decíamos, el 2018 para la sociedad chilena, como nunca antes, creo yo, quizá en otras etapas de la historia, pero en la historia reciente, se instaló con mucha fuerza la temática de género en nuestro país. Y en este sentido, tú como especialista, ¿cuál es tu opinión en términos de lo que ocurrió sociohistóricamente el año pasado, a tono con lo que pasó en el mundo, estamos muy atrasados, etcétera, con respecto a la agenda de género? Bueno, lo que pasó el año pasado es un intento de afectar lo que es la agenda de género de este país, ¿no? Y sobre todo por los vacíos que hay precisamente en esas políticas públicas y en esa agenda. Bueno, Chile sí presenta una situación inédita en el sentido de que no conocemos experiencias donde las universidades se paralicen por casi 2 meses por tomas feministas, ¿no? Es un poco más de lo que es el género en sí, son demandas de género, pero en este caso articuladas en torno a jóvenes estudiantes en las universidades. Efectivamente, creo que en Chile no ha habido una movilización tan importante y con tanto impacto social. Sí ha habido movilizaciones en torno, por ejemplo, a violencia, hubo movilizaciones muy importantes en torno a la ley de aborto en este país, hubo, si nos vamos un poco más a la historia, hubo movilizaciones importantes feministas en el momento de la transición, ¿no? Y yo creo que hubo un movimiento muy importante de mujeres silenciado y poco reconocido durante la época de la dictadura. Creo que este país se sostuvo gracias a la articulación de ese movimiento de mujeres, que además eran las que reclamaba, hay un lema muy importante que recorrió América Latina, ¿no? Cuando decía democracia en el país y en la casa, ¿no? que me parece que era muy, muy importante porque rompía ese rol tradicional de las mujeres, pero que no tuvo el suficiente reconocimiento. Creo también que todo el tema de justicia en relación a lo que son los derechos humanos, en la que lo han liderado efectivamente han sido las mujeres. Por tanto, yo creo que Chile no ha reflexionado suficientemente sobre ese legado que hay de la importancia que ha tenido el movimiento de mujeres en general y el movimiento feminista. También hay que decir que todo lo que tiene que ver con el feminismo, por la forma en la que se da la transición pactada, por cómo es el sistema político en Chile y particularmente el sistema electoral, hace que los partidos políticos costen de alguna forma lo que van a ser las demandas feministas, ¿no? Y eso hizo que durante mucho tiempo en este país esas demandas estuviesen completamente desarticuladas y que no hubiese un posicionamiento por parte de las mujeres. Yo creo que no es coincidencia que haya, por así decirlo, una erosión o un desmantelamiento de lo que fue la izquierda, ese espectro que va desde el centro con la democracia cristiana, lo que era la concertación y lo que luego fue la nueva mayoría. Cuando eso se desarticula, evidentemente surgen otras fuerzas distintas y hay, por así decirlo, una liberación de lo que antes controlaban los partidos políticos, ¿no? También creo que se da un hecho muy importante y es la participación de las mujeres en las universidades. Se ha incrementado muchísimo esa participación de las mujeres en el acceso a la universidad y además son mujeres que ya vienen de la media y que hacen su media, la educación media, bajo el movimiento estudiantil, con lo cual ya vienen con aprendizajes y prácticas de cómo deben plantear sus demandas y hacer públicos la vulneración de derechos que sufren, ¿no? Por tanto, en ese sentido, ¿tú crees que lo que ocurrió el año pasado
el resultado de un cúmulo de factores que se empezó a incubar quizás en la primera revolución pingüina, donde ahí salen las primeras lideresas, que terminan siendo algunas de ellas diputadas, etcétera, y se va configurando este escenario. Sí, o sea, yo creo que es un cúmulo de situaciones y de hecho explota. Es algo que nos pilla así como a todos, como que nos impresiona la fuerza que tuvo y ese surgimiento tan rápido, ¿no? Creo que tiene que ver con el movimiento estudiantil, que no había incorporado suficientemente las demandas de las mujeres y que no había trabajado tampoco lo que sí trabajó en el 18, ese lema de educación no sexista, y además creo también que hay otro dato que en estos momentos estamos investigando, el hecho de que el movimiento fue más fuerte en aquellas universidades donde hay mayor tasa de matrícula o de aranceles o de gratuidad, ¿no? Entonces tiene una incidencia en sectores socioeconómicos particulares, son mujeres muy postergadas, son jóvenes que posiblemente son mujeres primera generación de la universidad, entonces no son solamente las demandas de ellas, sino que también está el acumulado de lo que fueron sus madres, sus abuelas, quiero decir, mirando para atrás, y que sobre todo va a tomar ese momento de lo que es la dictadura, la transición y estos 20 y tantos años de democracia, ¿no? Antonia, bueno, la Universidad Arturo Prat no estuvo para nada exenta de estos cambios. De hecho, en el 2018 se crea y se formaliza la creación de la dirección de la cual tú estás a cargo. Y en este sentido, ¿cómo va el trabajo o dónde apunta esta nueva unidad? Sí, bueno, me voy a ir un poquito para atrás. Desde el Consejo de Rectores se insta a todos los rectores, a los 27 rectores, a la implementación de políticas de igualdad, ¿no? Y en ese sentido se hace un acuerdo de cómo deben proceder en la implementación. En la Universidad Arturo Prat, el rector anunció la creación de la Dirección de Género, pero antes de la dirección lo que le propusimos es que para que la Dirección de Género tenga contenido y actúe en función de las necesidades específicas de la universidad, era que había que hacer un estudio de situación. Un estudio de situación es un diagnóstico de las relaciones de género que afecta a los 3 estamentos. Por tanto, lo que estamos ahora es terminando ese diagnóstico y el rector comprometió que para el próximo 8 de marzo va a dar a conocer lo que es la dirección como tal, la composición de la dirección, los objetivos y todo esto. Por tanto, es él el que lo va a anunciar, pero está todo listo para que lo haga. Sí. Ahora, Antonia, tú estás liderando, y hay que hacerlo así, más bien un cambio cultural dentro de nuestra universidad, así lo definimos de esa manera. Y todo cambio cultural trae sus dificultades aparejadas, y en este sentido, ¿cuáles son las dificultades de este cambio cultural que tú estás viendo en nuestra casa de estudio, como también está ocurriendo en el Consejo Rector de la Universidad de Chile? Sí, la dificultad es a veces la invisibilidad de lo que son esas brechas o esas diferencias, ¿no? El no reconocerlo, el decir, o sea, por una parte se reconoce, y eso en la universidad lo hemos podido testear, ¿no? Se reconoce que hay discriminación en el país, se reconoce que hay discriminación en la universidad, y esta discriminación o esta marginación de las mujeres existe a nivel país y existe en todas las universidades, ¿no? Pero el problema es cuando dicen el que margina o todo lo que tiene que ver con los micromachismos no soy yo, es el otro. Entonces, como que no nos paramos a reflexionar cuáles son los comportamientos que tenemos asociados y que tienen que ver con la socialización de género. Quiero decir, las mujeres hemos sido formadas dentro de una cultura patriarcal en la misma medida que los hombres han sido formados en esa cultura patriarcal, ¿no? Y en ese sentido pasa como muy inadvertido. Creo que ya hay cambios que son importantes, por ejemplo, ya no se toleran los chistes machistas, se cuestionan las bromas, se cuidan los comportamientos a la hora de relacionarse con las mujeres y de respetarlas, pero a la vez, quiero decir, eso está funcionando, pero a la vez sube mucho todo lo que tiene que ver con el acoso sexual. Y yo siempre digo, la violencia cuando se expresa, cuando emerge como tal, es cuando la violencia simbólica deja de funcionar. Y cuando la violencia simbólica que nos normaliza y que nos somete deja de funcionar, entonces la que emerge con fuerza es un tipo de violencia más directa, ¿no? Y yo creo que estamos ante eso. Nunca
nunca se ha sabido ni nunca se ha puesto con la fuerza que se está poniendo ahora todos los temas que tienen que ver con acoso sexual y bueno, y con abuso sexual, ¿no? Que también lo hay, más bajo, pero dentro de las universidades también hemos encontrado estas situaciones, sí. Ahora, cuando hablamos de universidad, hablamos de una mirada país. Las universidades están obviamente para ser constructoras del espacio en el cual se desenvuelve, en este caso la sociedad chilena. Tenemos que el 30% de las mujeres declara haber sufrido violencia física o psicológica el 2018, ahora poco. Y en este sentido, más allá de la dirección en donde va nuestra universidad, ¿cuál es la mirada que tiene la universidad, la UNAP como tal, el Consejo de Rectores, frente al posicionamiento y el rol de la propia universidad, el concepto universitario, frente a la sociedad chilena? ¿Cuál tú crees que es el rol, en términos concretos, de la universidad en esta discusión? Sí. Yo creo que el primer trabajo que hicimos con el Consejo de Rectores, algo que a mí me llamó la atención porque construimos un diagnóstico de brechas de género en las universidades chilenas, ¿no? Y tuve oportunidad de presentarlo en el Consejo de Rectores y hablar con los rectores, y lo que me llamó la atención fue cómo se sorprendieron, ¿no? Cómo se sorprendieron de decir, ¿y esto pasa en nuestra universidad, en nuestras universidades? Esta es la posición que tienen las mujeres, cuando veían la diferencia que había entre lo que eran las jerarquías académicas, la dirección de departamentos, la dirección de posgrados, etcétera. Siempre hay una brecha muy alta y, por supuesto, eso también se refleja en brechas salariales y se refleja en violencia. Yo creo que existe un compromiso firme por parte y claro, yo esto lo puedo asegurar, ¿no?, por parte de los integrantes o de 27 universidades del Consejo de Rectores. En el Consejo de Rectores hay universidades de todo tipo, ¿no? En políticas de igualdad, en las universidades chilenas hay una cierta distancia entre el avance que hay en las universidades de Santiago y el avance que hay en las universidades regionales. ¿Hay una brecha, tú consideras? Sí, las universidades regionales han avanzado menos, las universidades regionales han avanzado menos que las universidades de la región metropolitana. Por tanto, lo que estamos haciendo es apoyar precisamente a las universidades regionales, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos en una situación muy buena y que habla también del compromiso de los rectores. Yo creo que para marzo, abril, ya vamos a tener alrededor de 15 universidades que van a disponer de diagnóstico y además actualmente hay alrededor de 12 universidades que van a disponer también de una dirección de igualdad de género, ¿no? Entonces yo creo que es un avance importante porque estos datos que te estoy dando hace un año no te los podría haber dado. Quiero decir, ha habido un avance sustancial en el último año. También son avances que tienen que ver con los compromisos que adoptan los rectores con el movimiento estudiantil. Quiero decir, por un lado es el compromiso con el propio Consejo de Rectores, por otro lado es el compromiso con ese movimiento. Por tanto, van a estar obligados a hacerlo. Y en este sentido, ¿tú crees que el 2019 puede ser un año de nuevas movilizaciones del mundo feminista para hacer un análisis de efectivamente si se han hecho los cambios, si van lentos, etcétera? ¿Cuál es tu diagnóstico frente a aquello? Yo creo que va a ser que este va a ser un cambio lento, ¿no? Y creo también que se van a ver los frutos rápidos porque va a haber firmeza en lo que se está haciendo, ¿no? Los protocolos han empezado a funcionar y yo creo que todo el tema de violencia y de acoso sexual al interior de las universidades va a tender a disminuir. Y eso va a ser algo importante, ¿no? Pero también entiendo que es un proceso que está abierto, que no está cerrado, ¿no? Y que sobre todo las demandas del movimiento feminista eran demandas muy contundentes y además eran un cúmulo de demandas impresionantes. Tuvimos petitorios que tenían más de 20 páginas, es decir, y poder poner en marcha eso, digerirlo, pues es difícil. Y creo también que hay otra dificultad importante. Los movimientos sociales benefician o actúan sobre un cambio sociocultural en cualquier país, ¿no? Ahora la dificultad está en cómo
eres capaz de trasladar lo que es una demanda a lo que es la institucionalidad de esa política o de esa demanda. Quiero decir, en el camino es un proceso de negociación donde algo se pierde. Por tanto, yo creo que el movimiento feminista al interior de las universidades es un movimiento que está abierto y que todo va a depender de cómo se actúe al interior de las universidades, ¿no? Mira, volviendo a lo que hablábamos del cambio cultural, sabemos que el 50% de las mujeres gana menos de 221.000 pesos, que solo un 15% gana más de 500.000 pesos, y tenemos una desigualdad latente, ahí está. Tuvimos y tenemos una desigualdad también en los accesos a las instituciones de poder, en el mismo Consejo de Rectores, en el Parlamento, en las grandes empresas, etc. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto, cambiarlo en términos legales, es decir, el concepto de cuotas, leyes de cuotas para parlamentarios, para empresas públicas, para empresas privadas, para el Consejo de Rectores, o tú crees que la solución es una solución intermedia, es decir, ley de cuotas en una primera etapa y luego ir decantando en que el propio cambio cultural hace que esto se iguale? Me gustaría que ahondaras frente a eso, porque fíjate que hubo una discusión bien fuerte dentro del mismo mundo feminista con respecto al concepto de leyes que impongan cuotas de género. ¿Cuál es tu opinión frente a eso? Bueno, yo soy partidaria de la existencia de cuotas, ¿no? Porque la existencia de cuotas, o la implementación de cuotas se basan en el reconocimiento explícito de la discriminación y la desigualdad. Y donde se manifiesta de manera más clara es en el ámbito de la política. Las dificultades que tienen las mujeres para competir en igualdad de condiciones que los hombres, ¿no? Y lo mismo pasa en las universidades. Las universidades actúan bajo un parámetro que se llama meritocracia, pero resulta que los hombres son capaces de tener más méritos de los que tienen las mujeres, supuestamente, porque eso hace que haya ese diferencial. Por tanto, la meritocracia no opera lo mismo para uno que para otro. O dicho de otra forma, este campo no es un campo que sea neutral, ¿no? Y como no es neutral y además hay discriminación, necesitamos actuar. Pero no solamente que lo diga yo, o sea, esta puede ser una opinión, claro, mía, pero eso ya lo dijo la CEDAW. La CEDAW habló de la discriminación sistemática que sufren las mujeres, y en la conferencia de Beijing, en la plataforma, lo que se acuerda, por así decirlo, es que hay que actuar de manera decidida, fundamentalmente en 3 áreas. Y además hay que combinarlas. Una es la institucionalización de políticas de igualdad, ¿sí? Hay que levantar leyes y hay que actuar para garantizar la igualdad de derechos y sobre todo para proteger a las mujeres. Si se parte y se reconoce que hay una discriminación sistemática. En segundo lugar, es que esas políticas no son suficientes si no incorporan lo que es la transversalización del género. Quiero decir, tienen que ver las diferencias que hay entre mujeres y tienen que ser capaces de penetrar todas las áreas. Por ejemplo, esto tiene que ver cuando se crea lo que es el SERNAN o se establecen estas políticas de igualdad, estos planes de igualdad de oportunidades que se llamaban, y no daban el suficiente fruto que se esperaban, no se cumplían con los objetivos. Y entonces se empezó a trabajar en todos los ministerios en lo que era aplicar el enfoque de género. Eso es la transversalidad del género. Y no todas las políticas en Chile incorporan lo que es la transversalización del género y por eso no actúan de manera coherente a la hora de disminuir lo que son esos puntos o esos focos más importantes de discriminación, ¿no? Y luego hay otro elemento, que es el tercer elemento, que es el establecimiento de cuotas que faciliten el acceso y potencien que haya más mujeres, sobre todo en las áreas de decisión, de deliberación y de poder. Evidentemente en las universidades, bueno, lo que hay que potenciar es que evidentemente los rectores electos son todos hombres. Ahí es una elección uninominal, por tanto no, el establecimiento de cuotas es ridículo, pero sí hay que potenciar que haya más mujeres candidatas, ¿no? Sí, pero ahí quiero tocarte un punto. Fíjate que hace semana atrás, hubo una elección de la directiva de un partido político X y se tomó por acuerdo que solo podían ser candidatas mujeres cuando el cargo era uninominal. Ahí hubo, no críticas, pero hubo una mirada si esa es una fórmula correcta o no, desde tu punto de vista. No. Desde mi punto de vista no.
Desde mi punto de vista es que se tiene que facilitar la concurrencia de hombres y mujeres y colaborar un poco para que tengan más facilidades las mujeres. Pero eso no quiere decir que se le impida, porque eso al final es actuar como se actuaba de la otra forma. Lo único que en este caso lo haces explícito, conformemos una lista solamente de mujeres. No, yo no estoy de acuerdo con eso, quiero decir, eso no educa para nada y además eso crea muchos inconvenientes, ¿no? Pero como te decía antes, dentro de las universidades los cargos de gobierno universitario son decisión de los rectores. Por tanto, ahí sí se puede llegar a un equilibrio, una cierta paridad en lo que es el aporte de mujeres y de hombres. Y entonces yo creo que eso hay que irlo, bueno, hay que irlo trabajando, sí. Pero soy partidaria de las leyes de cuota, por supuesto. En Chile es uno de los países de América Latina, el último que se incorporan en el establecimiento de la ley de cuotas. A pesar de haber ley de cuotas, no se cumple. Si se hubiese cumplido, el 40% de la representación política serían mujeres. Bueno, no se cumple, pero hemos pasado esa barrera fatídica que había, ese techo del 20%, lo cual es un avance importante y yo estoy segura que en las próximas elecciones va a aumentar esa participación de las mujeres. Oye, en ese sentido, Antonia, también, querámoslo o no, por parte de, o quizás la contracultura o la cultura dominante, se trató de caricaturizar el movimiento feminista. Y el movimiento feminista también, no sé si atacó es la palabra correcta, con el cambio de léxico, semántico, de nuestra forma de interactuar, de hablar. Para resumir, ¿cuál es tu opinión del todes? En el sentido de que se indexó una nueva palabra al léxico del castellano para tratar de generar también un movimiento en términos de cómo nos expresamos e incluir la perspectiva de género en esa lógica. Bueno, yo creo que las demandas del movimiento feminista son lo mismo que las demandas, como parangón, son lo mismo que las demandas del movimiento ecologista o del movimiento pacifista. Son para el conjunto de la sociedad, ¿no? No son particulares solamente para las mujeres, sino que van a interpelar también directamente a los hombres y hay un sector de los hombres que se siente amenazado. Creo que también esta globalización del movimiento feminista en torno a no más violencia, que es un movimiento, como decía, global, está teniendo de alguna forma repercusiones en lo que es el resurgimiento de movimientos más conservadores o lo que llaman este neofascismo que está surgiendo, ¿no? Quiero decir, junto con los movimientos migratorios, con los movimientos más autonomistas, etcétera. Entonces creo que sí lleva aparejado un cambio social. Los cambios sociales van a impactar, si no pronto, más tarde, tienen que impactar en el lenguaje. Quiero decir, lo que estamos denominando de una forma, lo que estamos señalando como tal, eso va a tener que sufrir mutaciones. A mí me cuesta decir todes, lo debo reconocer, yo prefiero la fórmula todos, todas, pero debemos reconocer que también hay personas que no se inscriben dentro de lo que es ese continuo masculino-femenino y que también están ahí, que las tenemos que reconocer. Por tanto, posiblemente todes a futuro sea una fórmula a utilizar, ¿no? Cómo deconstruir, lo que pasa es que también aquí tenemos una dificultad, en inglés es muchísimo más fácil. Así es. Pero en las lenguas de origen latino es muchísimo más difícil porque los artículos tienen mucho peso, lo masculino y lo femenino. Entonces, claro, deconstruir todo eso genera un caos así. Eso yo creo que se va a ir dando paulatinamente. La posición que ante estos casos tiene la Real Academia de la Lengua, pues es una posición de decir las palabras no las podemos cambiar así porque sí, sino que las palabras se tienen que cambiar en función del uso que se va dando. Las palabras que se incorporan en el diccionario, y el diccionario es algo vivo, ¿no?, es en función del uso que hacen las personas. Por tanto, en el momento que vayamos haciendo esa indiferenciación de lo masculino y lo femenino en el habla, en la forma de comunicarnos, yo creo que el diccionario lo va a ir incorporando. ¿Sí? Claro, tocaste un tema de la Real Academia, porque efectivamente, no sé si paradójicamente, pero la Real Academia se toma su tiempo en pronunciarse, y con respecto al tema todes, fue bastante rápido su actuar y su pronunciamiento, sí, y categórico.
Y también surgió el movimiento feminista y se viralizó que eran puros hombres los que tomaron aquella decisión dentro del seno de la Real Academia Española. Y por tanto también ahí quizás puede haber una marca, un sello de aquellos que han llevado la toma de decisiones con respecto al lenguaje, que son tampoco poco proclives al cambio. Sí, porque el lenguaje, bueno, el lenguaje lo que contiene en sí es el androcentrismo, ¿no? Como lo masculino, cuando tú hablas el masculino automáticamente incluye lo femenino, y cuando hablas en femenino automáticamente se excluye lo masculino, ¿no? Quiero decir que una automáticamente te toma todo y la otra te rechaza y se convierte en una parte. Bueno, sí, pero yo creo que no puede haber resistencia cuando un vocablo forma parte de la comunicación entre las personas. Pero aquí no solamente es un vocablo, aquí el peso son los artículos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo el artículo te condiciona lo que es ese sustantivo? Bueno, creo también que hay que modificar unas cosas. Por ejemplo, no hay abogados y abogadas, hay sociólogos y sociólogas, hay científicos y científicas, hay médicos y médicas, doctores y doctoras, y eso sí lo tenemos que manejar, ¿no? En el momento que empecemos a manejar eso, yo creo que vamos a entrar en una dinámica distinta, porque el lenguaje lo que hace es estructurar mucho lo que es el pensamiento, y indudablemente ese lenguaje, si nos afecta al pensamiento, nos afecta al comportamiento. Entonces, cuando lo hagamos más flexible, yo creo que eso se va a ver también en los comportamientos que tengamos. Mira, ¿sí? Interesante lo que plantea Antonio, una mirada de mediano o largo plazo en donde el lenguaje va aparejado también del cambio cultural. Y en ese sentido, para ir ya cerrando, ¿cómo ves el derrotero de esta discusión en nuestro país? Porque claro, tú vienes de España, madrileña, esto se aceleró en la década de los 80, post-dictadura de Franco. Nosotros ya hemos pasado muchos años, décadas post-dictadura, y aún recién ahora estamos incipientemente generando este tipo de cambios. ¿Cómo tú lo ves en base analizando la realidad española del 80 en adelante a lo que está ocurriendo en Chile en la actualidad? ¿Cómo crees tú que va a ser los próximos años para esta discusión en nuestro país? Sí, bueno, yo soy española de origen, pero cuando me dicen que de dónde soy, yo digo que soy chileno-española, porque yo hace 27 años que vivo en Chile, y claro, para mí la realidad española es así como una realidad que yo puedo conocer porque estoy vinculada, pero mi realidad y lo que yo miro y por lo que yo me esfuerzo y por lo que yo lucho es una realidad chilena, ¿no? Y Hermar, yo en Chile me doy cuenta que no soy chilena cuando me dicen, es que eres española, cuando me llaman la atención, si no yo pasaría piola por siendo chilena, ¿no? Lo único es que el acento me delata y ahí yo no puedo hacer No, te puedo lo preguntaba hacer porque nada, ¿no? viviste el proceso de los Sí, 80 sí, en Madrid, bien pero interesante. Sí, claro, yo sí, hay algo que tengo que no tiene todo el mundo, ¿no? Y es que pude vivir dos transiciones políticas. Exacto. Y son transiciones políticas, las dos son transiciones pactadas, pero tienen un cariz completamente diferente, ¿no? Bueno, porque allí fue una monarquía parlamentaria y aquí es un régimen presidencialista, ¿no? Con lo cual tiene variaciones importantes. Respecto al tema que estamos hablando, en España se dio una situación que a mí me pareció muy curiosa. Franco falleció en noviembre del 75 y en diciembre, como el 10 de diciembre del 75, no había transcurrido un mes, en Madrid se celebra el primer Congreso Feminista, que fue algo impresionante, ¿no? Y sobre todo las mujeres estuvieron muy organizadas y muy presentes en la calle y en la vida pública en todo el proceso de transición. En Chile no fue así. En Chile no fue así porque fue un proceso transicional, como hemos estado hablando antes, muy controlado por los propios partidos políticos. Y eso llevó a silenciar lo que eran las necesidades y demandas de las mujeres porque se privilegiaron otros temas a la hora de posibilitar la recuperación democrática. Y eso yo creo que es algo crucial, ¿no? Y las generaciones jóvenes han dicho no más de estas injerencias, queremos un cambio y el cambio yo creo que se está gestando. Tampoco creo que sea casualidad que hayan surgido partidos a la izquierda del espectro político y que la derecha se haya mantenido como estaba, ¿no? Creo que esto también habla de que hay nuevas formas de entender la realidad, de interpretarla,
y, por supuesto, de representar a la sociedad chilena. Creo que la sociedad chilena en la última década ha vivido los cambios más importantes en los últimos, ¿qué diría yo?, en los últimos 40 o 45 años, ¿no? Y ahora es cuando nos estamos haciendo cargo de lo que son estos cambios. Por tanto, ¿ves con optimismo lo que se viene en los próximos años en Chile? Sí, yo creo que es un proceso abierto, donde el patriarcado está completamente cuestionado, donde las exigencias de transparencia y de organización de la sociedad civil va a hacer que los comportamientos políticos y las políticas de igualdad en este país cambien sustancialmente, sí. Sí, por eso trabajamos también, ¿no?, para que eso ocurra. No, Antonia, de verdad quiero agradecerte esta grata conversación. Como te dije, esto no es este es un programa llamado Capital Humano de la Universidad Arturo Prat en conjunto con el periodista, donde justamente estos temas que son de lo cotidiano, lo que necesitamos impulsar como universidad y que tú estás liderando no solo en nuestra universidad, sino que también en el Consejo de Rectores, nos llena de orgullo en el sentido que estamos a tono con los tiempos y queremos acelerar esos tiempos. Así que quiero agradecerte enormemente tu presencia acá. A ti por la invitación. Muchas gracias.